noción de ciudadanía se fue ampliando con el paso del tiempo. Pero para hablar de esa ampliación, primero tenemos que ver qué se entiende por ciudadanía. Ciudadanía surge el concepto, ustedes saben, en Grecia, y alude a la vinculación que tenían los habitantes de la ciudad con su comunidad, ¿ya? En este caso los ciudadanos. Por lo tanto, si hablamos de la noción de ciudadanía, estaríamos hablando de, en este caso, del vínculo jurídico que une al sujeto con la comunidad y del cual derivan sus derechos. Eso sería el concepto de ciudadanía. El vínculo jurídico que une a la persona con su comunidad y del cual derivan ciertos derechos. Después, como la ciudadanía, los derechos ciudadanos se han ido ampliando con el paso del tiempo, surgieron ciertas clasificaciones como la que hizo un sociólogo que se llama Thomas Marshall acerca de los derechos y sobre cómo estos fueron acumulándose en el tiempo. Y esa clasificación es la siguiente, que se cruza con la clasificación de los derechos por generaciones, que lo vamos a ir hablando a través de la clase. Ya. Entonces, a ver si se ve. ¿Se alcanza a ver? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, vamos a partir de acá porque son cuadritos. Entonces, según Marshall, existen tipos de derechos, tipos de ciudadanía, también un periodo en el tiempo en el que se dieron y derechos asociados a esta ciudadanía. Oh, shit. ¿Ya? ¿Cuál sería su clasificación? Él dice lo siguiente. Voy a acá. Tipo, la ciudadanía civil, la primera. La ciudadanía civil surgió en el siglo XVIII y está asociada a los derechos, a los siguientes derechos: libertad individual, propiedad privada. ¿Ya? Libertad individual y propiedad privada. Después surgen los derechos, la ciudadanía política. La ciudadanía política, siglo XIX, está asociado a el sufragio y el derecho a asociación, es decir, a juntarse libremente sin que nadie lo impida. Esos dos derechos, los derechos, la ciudadanía civil y la ciudadanía política, ¿ya? Los derechos del siglo XVIII y siglo XIX que tienen que ver con el sufragio, con la libertad individual y el sufragio, ambos son los derechos llamados de primera generación. Es decir, los derechos políticos, los derechos que tienen que ver con la libertad individual, son llamados los derechos de primera generación. Aquí alude esta clasificación de la generación a la generación histórica, pues los primeros derechos no aparecen, los derechos básicos, por eso son llamados de primera generación. Pero un poquito que voy a admitir a Daniel. Ya. Después está en el punto número 3, aquí voy a ver, punto número 3, está el tipo de ciudadanía social. Ciudadanía social. ¿Ya? Asociado a la ciudadanía social, o sea, el periodo de tiempo, la ciudadanía social surge en el siglo XX. ¿Ya? Y tiene que ver con la protección social. ¿Cuáles son esos derechos de protección social? Los derechos económicos, sociales, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la salud, etc. Entonces, esos derechos son llamados de segunda generación. ¿Ok?
Porque en el tiempo fueron los derechos que aparecieron en el segundo oportunidad. Son llamados los derechos de segunda generación. Y después existen unos derechos que son llamados de tercera generación, ¿ya? Que también aparecen en el siglo XX, que no aparecen ahí en el cuadrito, y que tienen que ver con los derechos asociados a la paz mundial, y entre ellos destacan los derechos ambientales. Es decir, los derechos ambientales serían los derechos de cuarta generación, ¿ya? ¿Y no tienen título? Podrían clasificarse como ciudadanía, pues tienen que ver con la paz mundial. No les coloquen títulos, solo sepan que los derechos de cuarta generación son los derechos que tienen que ver con el medio ambiente, ¿ya? Agréguenlo como un puntito ahí abajo. De cuarta generación. Son los que tienen que ver con el medio ambiente. ¿No son de tercera? ¿No mencionaba la tercera? Uy, perdón, me equivoqué. Borren eso de cuarta generación. Los derechos de tercera generación son los derechos que tienen que ver con el medio ambiente. Ok. Sí, disculpen, perdón el exabrupto. Los derechos de tercera generación, ¿ya? Los derechos de tercera generación son los que tienen que ver con el medio ambiente. Es que todavía son muy nuevos, los de cuarta generación son los que tienen que ver con los del acceso a lo digital. Un acceso equitativo al mundo digital son los derechos de cuarta generación. ¿Ya? Pero eso para que lo tengan como dato nomás. Lo importante es saber que nosotros sepamos bien hasta la tercera generación. Eso es lo que probablemente aparezca en la PC1. Hasta la tercera generación. ¿Mostrar la pizarra de nuevo? Que no copié la... ¿Cuál? ¿El tercero? Sí. Ya. Aparece. Dice ciudadanía social, el tercero. Ciudadanía social. El periodo siglo XX. Y los derechos asociados son de protección social. Y son de segunda generación. Teacher, una pregunta. Sí, diga. El ciudadanía política, los derechos de asociación, ¿qué era? Entonces, es como asociarse libremente, reunirse, por ejemplo, en un grupo, formar un partido político, etcétera, sin que nadie lo impida, sin que nadie prohíba esa situación. Okay. Ya, somos hartos, somos 23, muy buena asistencia para hacer la mañana. Así que vamos a aprovechar la situación para que coloquen pantalla, vamos, muéstrense al mundo. ¡No! Eso va a ser un segundo nomás. Ya vamos, abran pantalla por favor. Teacher, no tengo cámara. ¿Quién no tiene cámara? ¿Yo? El Pepe. ¿Pedro? Ah, ya. Lo voy a consignar, no se preocupe. Pero leerlo para Sí. confirmar asistencia. Ya, sí, no, está bien. Gracias. Ya. Pero el resto sí tiene pantalla, así que voy a ver pantalla. Bueno, Antonia. te vemos hasta que te vemos. Sí, la lucecita. Me falta Antonia y Javier. Ahí está Javier. Algo épico. Me falta Antonia. Antonia está. Ya, están todos. A ver. Están todos. Entonces, vamos. Ya, ok. Pueden volver al ostracismo. Lo que quieran. Gracias, se pasó. Ya, porque esperen un poquito que voy a hacer ahora yo tengo que hacerlo de Paint. Buenas noches entonces. Oiga, no, venga para acá.
¿Cómo se le ocurre? Esperen un poquito que voy a pegar la asistencia. Paint y quedamos. No te preocupes. Tómese su tiempo, teacher. Oh, teacher, ya quedan 10 minutos. Pero se pueden extender 10 minutos. No, pero empieza la hora desde que comenzamos la clase. Así que nos queda más tiempo. Teacher, era una broma. Ah, ya. Soy medio literal yo. Me parece. Ya. Ahora sí. Guardar. Estamos a 29 de mayo. Ya, estamos. Ok. Ya. Muy bien. Lo que hablamos de la ciudadanía de tercera generación tiene que ver con que en la práctica, tercera o cuarta, se expresan múltiples y heterogéneas identidades sociales y culturales en la actualidad en el mundo globalizado, heterogéneas significa diversas. Y eso ha impulsado que se expandan nuevos movimientos por los derechos ciudadanos. Teacher, perdón, ¿qué cosa es heterogénea? No el significado, pero ¿a qué se refería? Que existe una diversidad Ya. de expresiones en la actualidad, en la globalización. Como consecuencia de eso, la ciudadanía como concepto y como práctica ha ampliado sus dimensiones y sus componentes. ¿Ya? Y por lo mismo, vamos a ver las dimensiones de la participación ciudadana. Este va a ser el título. Vamos a borrar esto. Vamos a intentar que esto sea nuestra pizarra. ¿Ya? Bueno, la expansión de los derechos asociados a la ciudadanía ha generado como nuevos paradigmas o modelos. ¿Ya? Y que ha dado origen a nuevas formas de comprender la participación ciudadana. Entonces ahora vamos a ver cuáles son esas nuevas dimensiones de la participación ciudadana. Dimensiones de la participación ciudadana. Son 4. ¿Ya? 2, 3, 4. La primera es una función representativa. Les voy a decir las 4 y ustedes van dejando espacio para después anotar de qué se trata cada una. La segunda es la función fiscalizadora. La tercera es la función reivindicativa. Con B corta, dicativa. Y la cuarta es la función soberana. Vamos viendo de qué se trata cada una. Esperen un poco que hay alguien que... Teacher, ¿cuál es Voy y la vuelvo. tercera? Función reivindicativa. ¿Ven cuál tiene? Buenas noches, nos vemos. ¿Qué dice? ¿Qué quería, compadre? Ya, ok. Entonces, vamos viendo.
habíamos dicho que de la dimensión de la participación ciudadana se podían liberar ciertas funciones, ¿ya? Y la primera es la función representativa, ¿ya? ¿Qué dice la función representativa? Tiene que ver con, como lo dice su nombre, que consiste en el derecho de los ciudadanos a expresar su voluntad política, por medio de la elección de representantes. De ahí viene el nombre. O sea, tiene que ver con el derecho de los ciudadanos de expresar su voluntad política por medio de la elección de representantes para los cargos públicos. Esa es la función representativa, que podríamos también asociarla como la función más tradicional de la ciudadanía. ¿Expresar su qué, han dicho? ¿Ah? ¿Expresar su qué? ¿Cuándo dije? Su voluntad política, por medio de la elección de a los cargos públicos. La jauría. Después está la función fiscalizadora. ¿Ya? Tiene que ver con la exigencia. ¿Cómo? Consiste en la exigencia de los ciudadanos para supervisar. Wow. La exigencia de los ciudadanos para supervisar, a no ser que podría. Oye, Nico, anda a pegarle una pata a ese perro. Sí, colóquenlo por mientras en silencio. ¿Puedes repetir, por favor? Sí. Ya, ahí sí. Consiste en la exigencia de los ciudadanos, la función fiscalizadora, para supervisar el adecuado funcionamiento, es decir, que funcionen bien, para supervisar el adecuado funcionamiento de las instituciones. Y de la función fiscalizadora, para supervisar el adecuado funcionamiento de las instituciones y de las acciones de las autoridades. Después tenemos la función reivindicativa. ¿Ya? Que consiste en la posibilidad que tienen los ciudadanos, de exigir o interpelar. A las autoridades. Y las instituciones para la satisfacción de alguna necesidad social. Es decir, voy a explicarlo, tiene que ver con que las personas tengan la capacidad de exigir a sus autoridades que satisfagan ciertas reivindicaciones que tienen ellos, o exigencias. ¿Ya? Y por último, está la función soberana. Que consiste en la exigencia
consiste en la exigencia por aumentar la autonomía de los actores sociales. La exigencia por aumentar la autonomía de los actores sociales y dotarlos de mayor capacidad decisoria. Aumentar la autonomía de los actores sociales y dotarlos de mayor capacidad decisoria en los asuntos colectivos. Mayor capacidad decisoria en los asuntos colectivos. Es decir, darle capacidad a los ciudadanos organizados en comunidades que tengan la capacidad de decidir sobre su futuro, sobre algunas cosas. Por ejemplo, cuando se organizan los ciudadanos y pueden exigir mediante la Junta de Vecinos cómo construir ellos mismos su plaza, con qué características quieren que sea. Etcétera. Ese puede ser un ejemplo. Ya. Con esto terminamos la parte de las funciones. Ahora vamos a ver los tipos y ámbitos de acción de las organizaciones ciudadanas. O sea, es decir, cómo se van surgiendo tipos de organizaciones ciudadanas según el ámbito, según el radio de acción que tienen. Sobre la cantidad de gente. ¿Ah? ¿Estas eran funciones de la ciudadanía? No, ya terminamos las funciones de la ciudadanía. Ahora vamos a ver los tipos y ámbitos de acción de las organizaciones ciudadanas. Espérenme un poquito que también vamos a ocupar la pizarra mágica. Tipos y ámbitos de acción de las organizaciones ciudadanas. Según acción territorial. Estoy por terminar. Organizaciones. Ya, para Renata. Es mi gata por si acaso. Deje verla. Unboxing. No, se escondió, se metió debajo de... Ya, pero ¿cómo es para imaginarla? Los colores son todos gatos iguales. Sí. Se fue. Venga. Podríamos hacer una cita con nuestros gatos, teacher. Yo tengo 3 No se gatos. fue. No, sí se fue. Ahí podemos hacer que todos los gatos hablen. Miren, aquí tengo un gato. Está medio apurado. Ya, ahora sí. Está grande. El conjunto de organizaciones mediante las cuales participa la sociedad civil
es decir, mediante la cual se expresa la ciudadanía, pueden dividirse en dos grandes tipos: las organizaciones territoriales y las organizaciones funcionales. Dos tipos: organizaciones territoriales, me voy a alejar para que se vea más, y organizaciones funcionales. ¿A qué nos referimos con las primeras? Como lo dice su nombre, se estructuran a partir de un espacio determinado. Se estructuran a partir de un espacio determinado e integran a la población que lo habita. Se estructuran a partir de un espacio determinado e integran a la población que lo habita. El ejemplo clásico, ¿cuál sería? Una organización territorial que se estructura en torno al espacio que lo habita y la gente y se estructura en torno a un espacio determinado y la gente Junta de vecinos. Muy bien. Junta de vecinos. Ese sería el ejemplo clásico de una organización territorial, junta de vecinos. Y después existen las organizaciones funcionales. Y como lo dice el nombre, tienen que ver con la función. Es decir, son aquellas que promueven valores e intereses específicos, de la comunidad o parte de ella. Valores e intereses específicos de la comunidad o parte de ella. Por ejemplo, están las organizaciones políticas, organizaciones deportivas, organizaciones médicas, organizaciones ambientales u otras. Por ejemplo, una organización funcional sería, por ejemplo, el colegio médico. Defiende los intereses de los médicos. Y así, colegio de abogados también. Y lo segundo ya es mucho más sencillo. Ya salió la amenaza de los minutos. Ok, lo segundo les decía es mucho más sencillo porque son las organizaciones ciudadanas según su acción territorial, según el radio de acción. Y ahí existen dependiendo de hasta dónde llega la organización con su acción. Entonces, las organizaciones que tienen un radio de acción que llega a todo el país son las organizaciones nacionales, ¿ya? Ciudadanas nacionales. Como por ejemplo está las iglesias como la católica o la evangélica, gremios empresariales como la SOFOFA, que operan a nivel nacional, centrales de trabajadores como la CUT, que también opera a nivel nacional, y confederaciones de estudiantes de Chile, que operan a nivel de Chile completa, como por ejemplo la Confederación de Estudiantes de Chile. Bien, esperen un poquito, o sea, desde ahí sigo, que voy a sacar a mi felina. Linda la mimina, compadre. Aquí está la responsable de... ¡Oh, qué bonita! Ya, se va. Salió el dueño. Chao, Renata. Ahí se fue. Ya. Ok. Después, tenemos las organizaciones regionales cuya radio de acción es una región, ¿ya? Y están formadas para determinar o influir en el ámbito regional. Aquí, por ejemplo, surgieron, si ustedes se acuerdan, hubo un tiempo en que las reivindicaciones regionales fueron muy fuertes. Y eso se vio reflejado en la formación de asambleas ciudadanas. Por ejemplo, la Asamblea Ciudadana de Magallanes
o la Asamblea Ciudadana por Aysén, que se formaron para que tenían que ver con lo local, que se le hacían al gobierno nacional. En este caso surgieron, por ejemplo, para protestar por el aumento de los combustibles en Punta Arenas. ¿Si ustedes se acuerdan de esa situación? ¿No? Quizá eran muy pequeños. Pero así surgen estas asambleas regionales, que recién le di los ejemplos. Y por último están las que operan a nivel local. ¿Ya? Y ahí nuevamente está la Junta de Vecinos también, pero están los centros de padres, los centros de madre, los clubes deportivos, sociales, etc. Bien. ¿Alcanzado a ver una última parte? Sí. Nos queda un poquito de tiempo. Dicho lo de lo regional y local, eso estaba dentro de las organizaciones funcionales, ¿cierto? Algunas son funcionales y otras no, otras son territoriales. Depende. Por ejemplo, la Junta de Vecinos territorial. Pero la SOFOFA sería funcional. ¿Se entiende? Sí. Depende de cada una. Es que pensaba que lo que había dicho era como parte de uno en específico. No, sino que estaba hablando de según el radio de adopción que operaba. ¿Ya? Las organizaciones territoriales están definidas por su territorio, como la Junta de Vecinos. Están estructuradas por el territorio. Ok, gracias. Ya. Ahora lo que vamos a ver es la transición histórica en la forma de participación ciudadana. Es decir, cómo la población ha ido participando de una forma y después ha dejado de hacerlo y está participando de otra forma. La participación ciudadana se vio impulsada de gran forma en los años 60, con una ley, con toda la efervescencia que había en el mundo y en Chile en esos años. Eso se vio reflejado en que el gobierno de Eduardo Frei Montalva, que gobernaba Eduardo Frei Padre, que gobernaba en esa época, dictó una ley que se llamaba la Ley de Promoción Popular, que lo que hizo fue fomentar la creación de organizaciones intermedias. Ahí está su película. Como los centros de madre y la Junta de Vecinos, por eso y clubes deportivos. Por eso no es de extrañar si alguien, yo les decía clase, que si alguien hiciera, por ejemplo, una historia de su barrio y se pusiera a averiguar cuándo surgieron muchos centros deportivos o centros de madre, centros de padres, muchos surgen en los años 60, y no es casualidad, porque muchos surgen en medio del gobierno de Eduardo Frei Montalva, a partir de esa ley de promoción popular. Con el paso del tiempo, algunas de estas organizaciones han seguido siendo importantes, como los clubes deportivos, sobre todo entre los jóvenes, pero otras han perdido centralidad e importancia, como los centros de madres, centros de padres, etc. Pero mientras esas han perdido importancia, han surgido otras que han ido ganando importancia, como por ejemplo todas las formas de asociatividad que tengan que ver con la participación en los movimientos sociales, de las cuales todos somos testigos en la actualidad, ¿ya? O la participación en voluntariado o en ONG. Es decir, mientras la organización intermedia de los años 60 han ido declinando, excepto los clubes deportivos, han surgido otras organizaciones sociales que han llenado ese vacío, como por ejemplo los movimientos sociales, la participación en voluntariados y las ONG. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Perfecto. Ya. Muy bien. Entonces, la próxima clase ya vamos a ir